Jóvenes, vamos a continuar con el tema 2. Hemos visto hasta ahora, dos tipos de presión lateral de tierra, que fue la presión lateral de tierra en reposo y la clase anterior trabajamos con la presión activa de tierra de Rankine. Rankine, recuérdense que Rankine desarrolló una teoría donde dice que el muro puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda porque la masa del suelo se encuentra en estado de equilibrio plástico. O sea, que el desplazamiento horizontal es mayor de cero. Entonces, cuando estamos desarrollando esta presión, la pasiva de Rankine, vamos a ver que vemos aquí ese gráfico, esa figura, donde vemos un muro AB de retención, el cual está soportando toda esta masa de suelo. Fíjense que en este caso el muro comienza a moverse hacia adentro de la masa de suelo. A medida que el muro va moviéndose hacia adentro de la masa del suelo hasta llegar a una distancia delta X, se produce la falla del suelo. Esta presión en este punto se le denomina presión pasiva de Rankine. Fíjense que este sería el esquema donde vemos este plano, que sería el plano de falla, el cual presenta un ángulo de 45 menos phi sobre 2, donde phi es el ángulo de fricción interna, y vemos aquí diferentes planos de deslizamiento donde se puede ir realizando, vamos a decir, lo que sería la forma en que podría ir fallando toda esa masa de suelo. Fíjense que toda la masa de suelo que está dentro del plano de falla es una cuña de falla, y va a ser la masa que va a producir la falla del muro. Entonces, fíjense, si vemos este comportamiento en función de lo que sería el sistema de esfuerzo cortante, el sistema de coordenadas de esfuerzo cortante con el círculo de Moore, vamos a decir con el criterio de Moore-Coulomb. Esto lo que estamos explicando sería esto. ¿Tú lo puedes parar? Ok, con este sistema, donde con el criterio de Moore-Coulomb, vamos a ver la envolvente, ¿verdad? Que no es más que la resistencia cortante, que es igual a la cohesión más la presión efectiva por la tangente del ángulo. Aquí tenemos, como dijimos, a medida, inicialmente tenemos un muro estático donde estaríamos con el muro, estaríamos en esta fase A y B, donde a medida que el muro va incrementándose con diferentes, vamos a decir, con diferentes estados de esfuerzo, se va la resistencia horizontal va creciendo, mientras que la vertical prácticamente se mantiene igual. Ya llega un momento en que el muro entra tanto a lo que sería la masa de suelo que se genera un sistema o un conjunto de esfuerzo que la presión efectiva vertical se mantiene igual, pero la presión efectiva horizontal se incrementa, aumenta, llegando a producir la falla del suelo. Entonces, en este punto donde se produce la falla del suelo, en ese plano AD, esa presión horizontal se le llama presión pasiva de tierra de Rankine, sigma P. Fíjense que en el caso anterior, que era la presión activa, teníamos una presión horizontal cuando se producía la falla que
decrecía, iba decreciendo, llegando a la presión activa de Rankine. Aquí aumenta, se va incrementando, se produce la falla del suelo y esa presión horizontal, según la teoría de Rankine, se le llama presión pasiva de Rankine. Aquí tenemos el ángulo de fricción interna. Esta es la cuestión. Fíjense que para volver de nuevo, recuérdense que siempre nos interesa, a partir de este criterio, nosotros poder determinar los esfuerzos principales. En este caso sería sigma O y sigma P. Volvemos a hacer el mismo análisis que vimos anteriormente, por eso no lo vamos a desarrollar ya. Donde tenemos un primer triángulo rectángulo con un ángulo recto aquí y donde tendríamos la necesidad de buscar todo este segmento, desde F hasta A, donde tendríamos dos segmentos. El primero es que es C cotangente de phi, y aquí tendríamos de nuevo de aquí a aquí que es sigma O más sigma P menos sigma O entre 2, que este sería igual a más sigma O entre 2. Lo hacen igual que como lo hicimos anteriormente. A este ustedes le van a sumar la mitad de este y al final le va a dar ese segmento de presión. Entonces, por mediación a Pitágoras, volvemos, hacemos el planteamiento que vimos en la clase anterior desde esfuerzo cortante y al final le va a dar esta expresión porque nos vamos a desarrollarla. Voy a borrar acá en la primera figura, jóvenes. Al final tendría esta expresión o esta ecuación. Presión pasiva va a ser igual a presión efectiva vertical tangente cuadrado de 45 más phi más 2 veces la ecuación tangente de 45 más phi sobre 2. Si el suelo fuera granular y la cohesión fuera igual a 0, entonces tendríamos que la presión pasiva sería igual a la presión efectiva vertical por tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2, donde la presión pasiva de Rankine entre la presión efectiva vertical va a ser igual a la tangente al cuadrado de 45 más phi sobre 2. Esto aquí se llama Kp, donde la presión pasiva de Rankine entre la presión efectiva vertical es igual a K sub P. Vamos a borrar aquí, jóvenes. K sub P K sub P es el coeficiente de empuje, es el coeficiente de presión pasiva de tierra de Rankine. Kp va a ser igual al coeficiente de presión pasiva de Rankine. En este caso, jóvenes,
El coeficiente de presión de tierra, de pasiva de Rankine, también es un coeficiente que solamente depende del ángulo de fricción. Y en el desglose de lo que sería la ecuación, podemos ver que Kp esa sería la ecuación. Fíjense que siempre nos genera la misma ecuación. Presión horizontal pasiva, recuerden que estamos trabajando con presiones horizontales, va a ser igual a el coeficiente de presión de tierra pasiva de Rankine por la presión efectiva vertical. Ya el coeficiente va a ser un dato porque siempre tenemos como dato el ángulo de fricción del ángulo. Siempre es un dato y con el ángulo entonces podemos determinar a Kp. Recuerden que Kp es igual a 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi, que es igual a la tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Déjame chequear. Esta es la relación de cómo buscar el coeficiente de presión pasiva de Rankine. Como dije, que solamente va a depender del ángulo de fricción y es un dato. Por lo tanto, siempre se buscará el valor de la presión pasiva. Porque ya esto lo tenemos porque va en función del ángulo. Y la presión efectiva vertical, recuérdense que es igual al peso específico del suelo por H, que es el espesor del estrato, dependiendo de los diferentes tipos de suelo. Joven, entonces, ya con esto nosotros podemos dar por concluido lo que son las presiones pasivas. Fíjense, vamos a hacer ahora un pequeño resumen gráfico de los 3 tipos de presiones que hemos visto hasta ahora. Vamos a graficárselo. ¿Qué será este? Vamos a borrar. Eso, Dios. Ok. Vamos a un resumen gráfico ahora de lo que son las presiones lateral de tierra. Hasta ahora, vamos a decir que hemos dado de clase. Tenemos 3 tipos de presión, la A, la B y la C, hasta ahora. La primera presión, que es la presión efectiva horizontal en reposo. En este caso el muro es estático, el muro no se mueve y el suelo se encuentra en estado de equilibrio de estático. No se mueve hacia ningún lado y el desplazamiento horizontal es igual a 0. Luego, bajo la teoría de Rankine, tenemos 2 tipos de presión, que es la presión activa y la presión pasiva lateral de tierra de Rankine. En la presión activa vemos que el muro se encuentra en estado de equilibrio plástico. ¿Qué significa? Que en cualquier punto de la masa de suelo, el suelo está a punto de fallar y por ende va a ocasionar que el muro falle. En este caso, en la activa, siempre el muro, cuando ocurre la falla, el muro tiende a alejarse hacia afuera de la masa de suelo, una distancia delta X, y es en ese punto donde la presión horizontal disminuye y la presión efectiva vertical se mantiene igual, pero la presión efectiva horizontal disminuye y esa presión en ese estado de esfuerzo se conoce como la presión
activa de Rankine o presión lateral de tierra activa de Rankine. Ya en el otro caso sería la presión pasiva de Rankine, donde aquí vemos que en este caso el muro tiende a penetrar dentro de la masa de suelo. Cuando el muro llega, cuando una condición de esfuerzo produce un desplazamiento delta X, lo que sería hacia adentro de la masa del suelo, ahí se produce un incremento en la presión horizontal, la presión efectiva vertical se mantiene igual y en este caso a este tipo de presión horizontal se le denomina presión pasiva lateral de tierra de Rankine. Esta sería la cuña de falla. Aquí fíjense que la cuña de falla en la pasiva es mucho mayor que la cuña de falla en la presión activa. Estos son los tres tipos de presiones que hemos visto hasta ahora, que actúan sobre en la masa de suelo que sostiene muros, y tienden a empujar el muro tratando de que el muro falle. Ok, jóvenes. Ahora vamos a ver cómo varía la presión con relación a la profundidad. Voy a borrar esto. Ok, jóvenes, este es otro gráfico donde vemos cómo varía la presión de tierra a determinada profundidad. Estas serían las profundidades. Entonces tendríamos la presión pasiva en el punto medio donde no se mueve el muro hacia ningún lado. Entonces tendríamos la presión en reposo y cuando el muro se mueve hacia afuera, la presión activa. Este otro esquema sencillamente. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos con lo que son las presiones lateral de tierra activa y pasiva de Rankine. Mañana vamos a trabajar con lo que serían las presiones laterales de tierra activa y pasiva, pero de Coulomb, donde vemos algunas diferencias, tanto de conceptuales como de lo que sería el esquema vamos a decir, de solución con herramientas diferentes, lo que sería cómo se van a determinar también estas presiones. Ya eso lo veremos mañana. Entonces estudien este tema, jóvenes. Estudien también la parte de la presión activa para entonces nosotros, yo les voy a entregar, vamos a explicar también en video algunos ejemplos para que entonces ustedes practiquen luego y colocarle algunos problemas ya para entrega también de este tipo de presiones. Así que pasen buenas noches, por favor, verifiquen, estudien y den un tiempecito para entonces explicarlo un poquito más amplio en la clase siguiente.